cómo está estructurado un libelo de demanda, y estamos entonces en los requisitos que establece el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Toda demanda debe cumplir con todos estos 9 requisitos o 9 ordinales que están establecidos en este artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Si no se llena con esta formalidad, no se cumple con esta formalidad de todos los requisitos que establece este artículo, eso da motivo entonces a excepciones o cuestiones previas, y eso dilata, demora el procedimiento judicial. Están establecidas la identificación del tribunal donde se propone la demanda, la identificación del demandante del demandado y el carácter con que se presenta, el nombre completo del demandante y del demandado, si está actuando con poder, señalar los datos donde está registrado ese poder, el carácter que tiene, si es una persona jurídica quien está otorgando el poder de acuerdo con los estatutos sociales de su empresa, señalar esos datos y registro en el mismo, que estén señalados en el mismo poder, que el mismo notario que también lo señale. Si el abogado evidencia que el notario no dejó constancia, que le fue presentado a su vista el registro mercantil, los datos, los tomos, etcétera, tal como establece pues todos los requisitos del 150 del Código de Procedimiento Civil, entonces tiene que solicitarlo para que no tenga estas cuestiones previas más adelante. Y decíamos que uno de los escollos que a diario se ven en los tribunales es la tranca por no determinar el objeto. Es allí donde los abogados tenemos esa debilidad. A veces se olvida de qué exactamente tiene que describir, de acuerdo si el objeto de la pretensión se trata de un derecho real o es un derecho personal. Si es un derecho real, entonces estábamos hablando. Si se trata en sentido estricto, si es un derecho real de goce y disposición, como el derecho de la propiedad, allí tiene que señalar, describir la ubicación, situación y lindero del bien inmueble, colocar el registro donde está señalado la propiedad. Los linderos significa la ubicación por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Toda esa parte se debe transcribir en el libelo de la demanda tal cual aparecen en el documento público, en el documento de propiedad, tal cual aparece allí, los datos de registro, como está allí, porque se trata de un derecho real de uso y disposición. Si se trata de un derecho real de mero goce, entonces estamos hablando de uso, usufructo, habitación, servidumbre, es la disponibilidad que nosotros queremos tener sobre la cosa ajena. Se tiene que señalar, describir, determinar en qué está determinado ese uso, ese usufructo, habitación, servidumbre. En consecuencia, también la situación, ubicación y lindero del inmueble, si se trata del inmueble. También se señala que si el objeto se trata de un semoviente, se entiende que semoviente son lo que se puede mover, y se determinan los animales en función de economía, de la economía, el ganado, pues, y antiguamente, tradicionalmente, se vienen también incluyendo aquí los caballos, burros, etcétera. Eso se llama semoviente. Se debe indicar las marcas, las distinciones que tiene ese semoviente. Si se trata de un derecho personal, ya entonces la disponibilidad del derecho subjetivo que se quiere que se haga cumplir no está sobre el bien, sobre una cosa, sino es sobre la persona, es decir, el derecho que tiene que se haga cumplir, el derecho que tiene el acreedor con su deudor. Entonces ya se trata de persona a persona, ya no deviene de una cosa o de un inmueble.
sino que se trata de la obligación en que se encuentra la otra persona, en este caso el deudor, para cumplirle a su acreedor, es decir, una conducta, una actividad que él debe realizar para cumplir con su obligación. Cuando se trata de esta parte, que es un derecho personal, en el libelo de la demanda, en lo que se atribuye o se describe o se exige en este ordinal cuarto del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, se debe señalar el origen de ese compromiso, de esa obligación, si hay un contrato escrito, si está registrado, si está notariado, en qué parte, de dónde viene, cuáles son las condiciones que están en juego allí, y eso está entonces precisamente en el contrato o en la obligación, en las condiciones en que se contrató para ello de la demanda. Y el apoderado de la parte demandada le pone foco a este ordinal para ver si el libelo de la demanda cumplió con ese requisito tal cual como se exige. En el libelo de la demanda, ya habíamos dicho que lleva el encabezado, el tribunal al cual se está dirigiendo la pretensión, luego un bloque sobre la narración de los hechos, tal cual sucedieron, con sus detalles, con su determinación, con la determinación de su objeto, luego las conclusiones dentro de ese bloque, el derecho, el capítulo correspondiente al derecho, el petitorio. El petitorio, digamos que es en el capítulo donde se está pidiendo, ¿qué es lo que se está pidiendo en la demanda? Se debe comenzar, es por lo que comparezco por ante este tribunal de municipio o de primera instancia para demandar como en efecto de mando a tal y cual. Se vuelve a repetir cuáles son los artículos o cuál es el derecho que uno manifiesta que le asisten allí, y luego comienza particularizando qué está pidiendo, porque es allí donde se pide. Cierto que en la narración de los hechos se está aflorando la situación de modo, tiempo, lugar, circunstancias, ubicar la situación. Y en el derecho también la parte que corresponde al ordenamiento jurídico, que se concatena, que se ubica en esa narración de los hechos. Pero en el petitorio es donde se debe pedir y que no se omita, porque si usted omite en el petitorio no está pidiendo nada, no está demandando nada. ¿Qué está demandando? En ese petitorio entonces usted comienza. Primero, que el ciudadano o que la empresa tal la describe nuevamente. Recordemos que lo que abunda en el derecho, eso no preocupa. Lo que preocupa es lo que no digamos. Pero si usted abunda, usted repite, eso no importa. Eso más bien ayuda, aclara. Pero si usted no lo dice, entonces allí sí está pecando, porque se está quedando corto en relación a una exigencia legal. En esa primera parte, entonces usted señala que se está demandando, por ejemplo, si son cobros de bolívares, que está demandando al señor fulano de tal, con todo su nombre y apellido, por la cantidad de bolívares, tanto por la obligación que tiene del contrato del préstamo, tal. Luego, cuando se describe eso, se dice, o en su defecto sea condenado por este tribunal. Entonces, fíjese, uno pide primero que el demandado convenga en su demanda, en el libelo, ¿verdad? Uno está diciendo que fulano de tal convenga en pagarme, o en su defecto, que sea condenado por este tribunal, ¿a qué? A eso que usted le está diciendo que él convenga, pero como no le conviene, entonces, como no está conviniendo en la demanda, entonces el demandado, usted solicita que sea condenado por el tribunal a ese monto, a los daños, si está solicitando los daños y perjuicios.
Cuando se solicitan los daños y perjuicios, no basta con decir que me produjo un daño que lo estimo en 100.000 bolívares, en 1.000.000 de bolívares. No basta con decir eso. Usted tiene que decir de dónde vienen esos daños. Que eso al final tenga éxito en la sentencia definitiva que ha de recaer en el procedimiento judicial dictado por el ciudadano juez. Cuando se estima la demanda, al final, lo puede colocar en la parte del petitorio, al final, usted se ha visto algunos que dicen, por ejemplo, como este, dice, con fundamento en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, estimo el valor de la presente demanda en la cantidad de 421,277 unidades tributarias. 421,277 unidades tributarias. Y después coloca entre paréntesis BSF, coloca la cantidad 421,277 y termina UT. Es decir, le coloca adelante de la cifra, le coloca bolívares y cuando termina la cifra le coloca UT. Coloca la misma cifra como bolívares y al mismo tiempo como unidad tributaria. Se corrige. Se coloca, se escribe el monto de la demanda en bolívares, lo que corresponde en bolívares, y después se dice, su equivalente en unidad tributaria son tanto. Usted tiene que calcular cuánto corresponde en unidad tributaria la cantidad que está señalando como el monto, la cuantía en el libelo. Todos los abogados sabemos, todos, que los escritos, los folios en el escrito, usted lo puede hacer por una sola cara, si son pocos folios, por la cara frontal, nada más. Si son 3, únicamente un primer folio, la cara frontal, un segundo folio, la cara frontal, tercer folio, la cara frontal. Si son muchas, entonces se suele que se escribe por el frontal y el dorso, y así sucesivamente, ¿verdad? Al final. Sin embargo, debemos tener en consideración que la cara frontal debe contener no más de 30 líneas y el dorso hasta 34 líneas. Entonces, la cara frontal hasta 30 líneas. Pudiera ser, digamos, que la línea número 30 corresponde a cuando usted dice capítulo 2, digamos. Entonces, bueno, usted rueda esa línea para el dorso o el segundo folio y le quedaría ese frontal con 29 líneas. No importa, porque es hasta 30. Pero no coloque 50 líneas, porque es un error. No coloque 40. Yo he visto libelo de demanda, sobre todo en la parte laboral. 70 líneas, hasta le ponen un número más pequeño para que entren todas las líneas. Eso no debe ser así. Su número debe ser 12, que es aceptable para lo visual. Puede poner en time, o el Calibri o cualquier otro aceptable. Ariel puede ser también. Entonces, las líneas entonces son 30, el frontal, 30, hasta 34 por la parte posterior. No esperar la aprehensión de la instancia, y aquí es bien importante que nosotros siempre estemos alerta. Recordemos, una vez que haya habido por parte del tribunal la admisión de la demanda, usted tiene que gestionar la citación del demandado dentro de los 30 días.
Antes se hacía que si no pagaba el arancel, tal, transcurría los 30 días, entonces ocurría la aprehensión de la instancia. Pero como eso se eliminó, ahora es que usted tiene que instar a través de una diligencia, ya vamos a ver entonces lo que es la diligencia, el instar a que el ciudadano alguacil se traslade para la dirección, colocar la dirección, se traslade a la dirección tal, para que cite al ciudadano fulano de tal a los efectos legales consiguientes. Instar. Si usted deja dormir, existe el auto de admisión de la demanda y no hace más nada, y usted espera que lo citen tranquilito, el tribunal no citó a nadie ni hizo más nada. Usted se presenta y se puede entonces conseguir con una sorpresa que le diga, con un auto que diga que como ya transcurrieron los 30 días, ocurrió la aprehensión de la instancia. ¿Y eso qué significa? Que usted tiene que esperar 90 días para poder interponer la demanda nuevamente. No la puede interponer antes de los 90 días, porque, cierto, se extingue el procedimiento, porque la acción no se extingue es el procedimiento, pero para que no ocurra esa situación. Igualmente, cuando ha habido la muerte de una de las partes y la causa entra en una suspensión, debe entonces solicitar la continuidad del proceso dentro de los 6 meses siguientes. Vamos a entrar rapidito a la parte de diligencias y me faltaron ahí unos ordinales relacionados con el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, pero no queremos dejar pasar esta parte de las diligencias y los escritos. Esos son los medios a través de los cuales el abogado actúa en el expediente, en el asunto judicial que está tratando. Diligencias y escrito. Las diligencias deben comenzar en hora de despacho del día de hoy, o en el día de hoy, por ejemplo, usted dice cuál la fecha del día, del mes tal, del año tal, comparece por ante este tribunal, si quiere señalar nuevamente el tribunal, lo debe señalar, porque en la ORD, para poder saber dónde va dirigido, y en la parte superior derecha colocar el número del expediente, siempre se lo van a pedir, porque para poder saber dónde lo van a distribuir. Entonces, en hora de despacho del día de hoy, del día tal, del mes tal, del año tal, comparece por ante este tribunal. Escuchen esto, comparece, no es que compadece. Muchas se escribe compadece, como de compadecer, no es con D, compadecer, es comparecer por ante este tribunal. El fulano de tal se identifica nuevamente, identifica la parte, si es demandante, si es demandado, identifica el motivo, es decir, la causa, si es una resolución de contrato, un cumplimiento de contrato, una hipoteca, cobros de bolívares, contra la persona, si usted lo quiere hacer, contra la persona que se está demandando, y finalmente dice, para exponer lo siguiente, 2 puntos, abre comillas, y allí expresa lo que está solicitando, cuando terminó lo que está solicitando, que puede ser, por ejemplo, solicito se me expida copia certificada que se encuentra inserta a los folios, digamos, del 10 al 12, del 10 al 15, lo que sea, de este expediente. Si son varios expedientes, recuerde indicar si pertenece a la primera pieza o a la segunda pieza o a la tercera pieza del expediente tal, porque si usted dice del folio que se encuentra inserto, el del folio 2 y 13 que se encuentra inserto a este expediente, y el expediente tiene 3 piezas, ¿de cuál pieza van a buscar? ¿De la primera, de la segunda o de la tercera? Tendrían que llamarlo para decirle, mire, usted señaló las copias certificadas, por ejemplo, si son copias certificadas o copias simples, del folio 12, 13, 14, 15, pero de la pieza 1 o de la pieza 2 o de la pieza 3, entonces usted tiene que señalar de la pieza 1 del expediente tal. Allí termina, entonces dice, es todo, terminó, coma, se leyó, y firman el secretario o la secretaria del lado izquierdo y del lado derecho